Bien, muy buenas noches a este ciclo de talleres sobre derechos y recursos para la comunidad latinoamericana en Irlanda. Mi nombre es Víctor Flores y soy el responsable del proyecto, y a nombre del ASC y de la Asociación de Residentes Bolivianos en Irlanda quiero darles la calurosa bienvenida. El ASC es una organización irlandesa que cree en la justicia en América Latina y en Irlanda, una justicia social basada en una realización equitativa de los derechos culturales, civiles, políticos, económicos y sociales. Y la Asociación de Residentes Bolivianos es una organización voluntaria sin fines de lucro, independiente de partidos políticos y de agrupaciones religiosas. Eh, Hacen servicio comunitario. En esta oportunidad queremos crear un espacio de intercambio de conocimientos, de información, de experiencias, en un ambiente libre de prejuicios de raza, de género, de sexo, bueno, de clase, y desde una perspectiva de la solidaridad. Esperamos que en un futuro podamos ir construyendo una red de apoyo o un grupo para la comunidad latinoamericana. Este ciclo de talleres está facilitado por el ASC y también con personas que tienen experiencia o experticia en diferentes temáticas como inmigración, salud, educación, participación ciudadana, etcétera, etcétera. Estos talleres están bajo el apoyo del Irish Human Rights and Equality Commission, por lo que tienen un carácter gratuito. Para la temática de esta noche, que es derechos de les inmigrantes, vamos a hablar sobre visados, clases de visados, cómo solicitar un visado, derecho de apelación, permiso de residencia, cambio de permiso de residencia, naturalización, protección internacional, refugio, protección subsidiaria y otros. ¿Okay? Va a haber un espacio de preguntas y respuestas y el taller va a estar facilitado por Albert Liuzá, que es abogado especialista en inmigración, que es de la oficina de Daly Lynch Crowley Morris Solicitors. Albert, bienvenido, el taller es todo tuyo y adelante. Gracias, Víctor. A ver, perdona un momento, que esto lo tengo... perdona. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, sí, es que no veo a nadie porque todo el mundo tiene la cámara apagada. Ya está bien, estoy hablando. No, no importa, no importa. Muchas gracias, Víctor, y muchas gracias a la Latin American Solidarity Center y a la Asociación de Residentes Bolivianos y Bolivianas en Irlanda. Espero que se me oiga bien. Es un placer estar aquí con ustedes. Es un placer estar aquí con ustedes y un honor haber recibido esta petición. Yo soy originariamente de Manresa, una ciudad de Cataluña, en el nordeste de España, y mi español está muy flojo porque no lo hablo a menudo, me cuesta un poco y espero que disculpen algún error en la terminología o en la pronuncia. Yo he estado viviendo en Irlanda desde el año 95, aunque fui allí por primera vez en el año 93 y empecé a trabajar en el campo del derecho en el año 2001 y estuve en la Legal Aid Board, que es un servicio legal para refugiados e inmigrantes del gobierno irlandés, bueno, financiado por el gobierno. Estuve allí 4 años trabajando exclusivamente en temas de refugio y asilo, especialmente con menores no acompañados y a través de todo el proceso inmigratorio que los demandantes de asilo y refugio deben recurrir. En el año 2005, después de 4 años, me incorporé en esta oficina donde estoy ahora y he estado trabajando tanto en asilo y refugio como inmigración en general. He tenido el placer y el privilegio de poder trabajar con muchos ciudadanos de Sudamérica y para mí ha sido
una experiencia muy positiva. Me ha abierto los ojos y la mente a la realidad de muchos de sus países y estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Como Víctor ha explicado, hoy intentaré hablarles durante 40 o 50 minutos, si no se hace demasiado largo, sobre varios aspectos de temas inmigratorios. Empezaremos hablando de visados, después les hablaré de residencia, después de naturalización, después de protección internacional y, si cabe, hablaré un poco de la situación de inmigrantes indocumentados. Como ya verán, estos son unos temas muy amplios y no tenemos tiempo de hablar en detalle de cada uno de ellos, y es muy probable que la mayoría de cosas que yo les ahora explique ya las conocerán de manera directa y personal o porque lo han leído y se han informado. Habrá, tengo entendido, una parte donde podrán hacer sus preguntas y háganlas con toda libertad. También las pueden escribir a través de un comentario o mensaje por escrito e intentaré responder también como pueda. Si les parece, empezamos y voy a compartir, las diapositivas. Creía que ya la tenía compartida. Aquí van. Muy bien. Pues esto es el tema. Taller sobre inmigración. Muy bien, pues empezamos. Como ustedes ya sabrán, un visado, aunque a menudo se utiliza la palabra para designar el derecho a residir en un país, y en algunos países un visado es sinónimo de permiso de residencia. En sentido estricto, técnico y legal, un visado no da permiso de residir. Es tan solo un permiso de presentarse a las fronteras de un país y pedir permiso de entrada y residencia. Es, como dicen en inglés, un pre-entry clearance, que permite viajar a las fronteras. El permiso de residencia lo dan las autoridades inmigratorias cuando usted llega al puerto de entrada, a Dublin Airport o donde sea, y lo dan en nombre del ministro de Justicia. Todos los inmigrantes no europeos, tan si necesitan visado como si no, están sujetos a controles inmigratorios en las fronteras del país. Es decir, aunque usted tenga un visado, cuando llega a Dublin Airport o a Cork o donde sea, la autoridad inmigratoria aún tiene el poder y la discreción de denegarle entrada, aunque haya llegado con un visado. Un visado no es, como digo, un permiso de residencia. Eso lo hablaremos luego, y hay distintos tipos de residencia que se dan los sellos o stamp 1, 2, 3, 4, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, no todos los ciudadanos evidentemente necesitan un visado. Hay una serie de países, los nacionales de los cuales no necesitan visados. Son los non-visa required countries. Y estos ciudadanos pueden llegar a Irlanda sin necesidad de visado y están designados en esta ley que se llama SI, Statutory Instrument número 473 de 2014, Immigration Act 2004 Visas Order 2014. Y las personas que no necesitan un visado son, en primer lugar, son los extranjeros que están en un listado de países en el Schedule 1, en el anexo 1 de esta ley que ahora les enseñaré. Tampoco necesitan visado los extranjeros con un documento de viaje, un travel document, que ha sido expedido por estos países: Bélgica, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Hungría, etcétera. No hay ninguno aquí de Sudamérica. También extranjeros con permiso de residencia permanente en Irlanda no necesitan un visado, ni tampoco si tienen ya tienen una tarjeta de residencia válida, un GNIB card. O si tienen un documento de viaje, un travel document expedido por Irlanda.
y tampoco los extranjeros familiares de ciudadanos de la Unión Europea. Este es el Schedule 1, el listado. Los ciudadanos de estos países no necesitan visados. Hay algunos de Sudamérica como Bolivia y El Salvador, etcétera. ¿Vale? Eso, bueno, hay pocos de Sudamérica, pero algunos hay. Guatemala, Honduras, etcétera. Sin embargo, desde el 26 de enero hay unas restricciones relativas a viaje internacional en vigor hasta el 5 de marzo y básicamente todos los extranjeros que quieren viajar a Irlanda tendrán que hacerse un test de PCR antes de salir de su país y que debe indicar que la persona no está contagiada del virus o que es negativa. Hay también una cuarentena obligatoria para quien llegue a Irlanda sin este test de PCR negativo o no detectado. También, aunque se llegue con el test, tendrán que hacer cuarentena en todas las personas que lleguen de Brasil o de Sudáfrica. Y también hay cuarentena obligatoria en casa de cada persona para todos los otros pasajeros. Desde el 26 de enero hasta el 5 de marzo, los ciudadanos de Sudáfrica y Brasil y todos los otros países de Sudamérica, perdonen, esto no está claro, pero todos necesitan un visado. No, se ha suspendido la regla que regía de que algunos países no necesitaban visado. The Visa Free Rules que aplican a algunos países sudamericanos y de África del Sur está cancelada de momento hasta el 5 de marzo. Por lo tanto, si tienen familiares que quieren venir y son de Bolivia, Honduras o donde sea, que hasta ahora no necesitan visado, ahora lo necesitarán. Como ya sabrán, hay distintas clases de visados. Hay visados de corta duración, visados de corta duración, short-term visas, que son para visitas de hasta 3 meses, y hay visados de larga duración, long-term visas, que son para más de 3 meses. Los de corta duración son de tipo C y los de larga duración son de tipo D, D-type. También hay visados de reentrada y que se llaman re-entry visas. Sin embargo, desde el 13 de mayo del 2019, los extranjeros que tengan una tarjeta de residencia, un IRP, Irish Resident Permission to Remain, o GNIB Card válida, ya no tienen que solicitar re-entry visas. Con la GNIB Card y el pasaporte hay suficientes para viajar. ¿Vale? Entonces también hay unos visados de tránsito. Los nacionales de algunos países que quieren transitar a través de Irlanda para ir a terceros países necesitan pedir un visado. Me interesa oír, ¿no? Y hay también visados de una sola entrada, single entry visas, o visados múltiples entradas, multiple entry visas. Normalmente, la primera vez que se pide un visado siempre es single entry y el multi-entry de múltiples entradas solo se da a personas que han demostrado que han cumplido con las condiciones de visados con anterioridad durante 2 o 3 veces. El visado de múltiples entradas les permite entrar y salir del país pues tantas veces como quieran durante el periodo de validez del visado, que puede ser de 1 año o de 2 años. Y el single entry visa le permite entrar del país y salir tan solo una vez. Como ya sabrán, para solicitar un visado tienen que hacerlo a través del portal AVATS, esta dirección. Y una vez han hecho la solicitud en línea, tienen que imprimir la solicitud y enviarla a la embajada correcta junto con toda la documentación necesaria dentro de 30 días. La documentación es muy amplia.
y depende del tipo de visado que soliciten, si es de estudiantes o si es para turismo o si es para reunificación familiar o si es para trabajar. Los documentos son muy extensos y diferentes en cada caso, pero normalmente son pues prueba de identidad, pasaporte, certificado de nacimiento, en fin, si vienen de turistas, pues alojamiento confirmado, demostrar que tienen suficientes recursos económicos, si vienen a trabajar, pues la carta del empleador, si tienen familia, pues documentos acreditativos de su relación familiar con el residente en Irlanda, etcétera, etcétera. Bueno, aquí lo explica un poco. Documentos de identidad relativos a la relación familiar, relativos a las actividades que van a hacer en Irlanda, financieros, etc. ¿Tú tuvo que meter todo eso? Entonces, ahora mismo, estas son el periodo de duración para tramitar los visados. Está en esta página web del Departamento de Justicia. Para visados de estudio, ahora mismo esta primera columna de fechas indica la fecha, por ejemplo, el visado de estudiante, esta divisa, están tramitando los visados que recibieron en el 20 de diciembre de 2020, esta semana. Entonces, están tardando un año. En cuanto a la segunda columna de fechas, indica las fechas de las apelaciones, los recursos de apelación. Y, por ejemplo, en cuanto a visado de estudiante, están tramitando ahora mismo las apelaciones que recibieron en noviembre del 2020, hace 14 o 15 meses. Visados para Joint Family, pues aún tardan más. Hay unas demoras muy importantes. Como verán, ahora mismo los visados de turismo o de visita a un familiar están suspendidas debido a las restricciones de COVID y no sé cuándo van a aceptar visados de nuevo. Si se niega el visado en primera instancia, hay derecho a apelar durante 2 meses. Algunos recursos de apelación deben enviarse a la misma embajada y otros deben enviarse a la oficina de visados de Burke Quay en Dublín 2, en el centro de Dublín, donde está la oficina de inmigración. La apelación tiene que lidiar con todas las razones dadas para la denegación de la visa, tiene que ser muy específico y no genérico, y tiene que incluir toda la documentación requerida y que no fuera entregada en primera instancia. Bueno, eso es una visión muy general acerca de los visados. Entonces, en cuanto a permiso de Remain, permiso de residencia, lo importante es entender que el permiso de residencia lo da el ministro de Justicia o las autoridades inmigratorias en su nombre. The GNIB es la policía migratoria, o el Border Management Unit, que es la policía, las autoridades inmigratorias en Dublin Airport. Entonces, ningún ciudadano no irlandés tiene derecho a entrar y residir sin la previa autorización del ministro de Justicia. Los ciudadanos de la Unión Europea sí que tienen derecho a entrar, pero en base a derecho europeo. Los ciudadanos de algunos países tienen derecho a presentarse a puestos fronterizos sin necesidad de pedir un visado, como ya hemos hablado. La decisión de dar entrada y residencia a un ciudadano no irlandés o no europeo es del ministro de las autoridades migratorias en su nombre. El permiso de residencia se da en base a la sección 4 de la Ley de Inmigración del 2004, el Section 4 of the Immigration Act. Esta es la base legal en base a la cual el ministro da permiso de residencia o varía la residencia. Los diferentes Stamp 1, Stamp 2, Stamp 3 se dan en base a este artículo 4 de la Ley de Inmigración del 2004. El permiso de residencia a ciudadanos no irlandeses y no europeos que quieren residir en Irlanda en base al hecho de que son miembros de familias de ciudadanos europeos se da en base a la Directiva Europea de Libertad de Circulación
de las personas, the Free Movement Directive. Esta es la otra base legal que aplica a los familiares de ciudadanos europeos. Todos los otros extranjeros que no son europeos, la base legal de su residencia es de la Section 4 de la Ley de Inmigración del 2004. Normalmente el permiso de residencia se da por 1 año y cuando se renueva se da por 2 años o por 3 años. Y cada permiso de residencia se le da un sello con un número, stamp 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y para designar el distinto tipo de residencia, y cada uno de estos sellos da al sujeto unos derechos u otros. Unos de sellos, como ya sabrán, son mejores que otros. El Stamp 0 se da para personas que tienen muy buenos recursos económicos y no necesitan ni trabajar ni solicitar ayuda al gobierno y que tienen unos ahorros muy importantes y muchos recursos. El 1 se da a personas con permiso de trabajo que da el Departamento de Trabajo y Economía, el Ministerio de Economía, no el Departamento de Justicia. El 1A es para estudiantes de contabilidad, el 1G para estudiantes que han terminado un curso de posgrado y quieren solicitar un permiso de trabajo. El 2, como ya sabrán, es para estudiantes. El 2A es para un tipo especial de estudiantes y para estudiantes de educación secundaria en centros privados. El sello 3 es para religiosos, voluntarios, personas dependientes. El 4 es el que se da a personas con derecho a residencia sin ninguna restricción para acceder al mercado laboral y sin necesidad de pedir un permiso de trabajo. El 5 se da a personas que han tenido ya 5 años de Stamp 4, residencia, y esto se llama permiso de residencia sin condición de tiempo, without condition as to time. Y el sello 6 se da a personas que tienen doble nacionalidad. ¿De acuerdo? Muy rápidamente, el 0, personas sin necesidad de trabajar, con muchos recursos económicos, no tienen derecho a beneficios sociales, no tienen derecho a trabajar y deben tener seguro médico privado. Los que tengan Stamp 1 les permite trabajar con un permiso de trabajo emitido por el Departamento de Enterprise, Trade and Employment, les permite operar un negocio también, y esta residencia cuenta, es reckonable para solicitar la ciudadanía a través de la aplicación de naturalización, porque no toda la residencia en Irlanda cuenta de cara a poder aplicar la nacionalidad irlandesa. Solo unos tipos de estos sellos, stamps, son reckonables, pueden contarse. Stamp 1U es también para estudiantes de contabilidad. Como he dicho, les permite trabajar como contables en práctica. El 1G, como he dicho, es para gente que ha terminado sus estudios con Stamp 2 o Stamp 2A y que quieren solicitar un Employment Permit y transitar hacia un Stamp 1. Normalmente se da por 6 meses. Para poder solicitar durante estos 6 meses un permiso de trabajo a través del Departamento de Enterprise, Trade and Employment. Esta residencia de Stamp 1G no cuenta para la naturalización. Aparte de estos estudiantes, el 1G también se da a los esposos y partners de personas que tienen un Employment Permit Holder y tienen permiso de residencia con Stamp 1. Curiosamente, esta gente puede trabajar sin pedir un Employment Permit, pero no pueden operar un negocio, mientras que sus esposos necesitan tener un Employment Permit. Y después de 5 años de estar en 1G, pueden transitar a Stamp 4. Y esta residencia sí que cuenta, es reckonable para la naturalización. Como ya sabrán, Stamp 2 es para estudiantes, pueden trabajar 20 horas durante el curso académico y esta residencia no cuenta para la naturalización. El 2A es para unos estudios que no específicos que no están en el listado de programas elegibles, List of Eligible Programs. Es decir, para estudiar por un semestre en una universidad irlandesa o a una escuela de secundaria privada, no pueden trabajar, no tienen derecho a social welfare y la residencia no es reckonable para la naturalización. El sello 3 es para voluntarios religiosos, personas dependientes, no permite trabajar, pero esta residencia
sí que cuenta para la naturalización. El 4 se da a todas estas personas, el esposo o la pareja de hecho de un ciudadano irlandés o ciudadano europeo, o un ciudadano extranjero con residencia Stamp 4, o a refugiados y personas con protección subsidiaria, o a los esposos o parejas de hecho de estos refugiados y personas de protección subsidiaria, y al padre o la madre de un hijo de nacionalidad irlandesa. Perdonen que haya puesto padre, pero es que en inglés se pone parent y al traducirlo me ha salido padre, pero las madres también tienen derecho. Este Stamp 4 permite trabajar sin necesidad de solicitar un permiso de trabajo al Departamento de Enterprise y la residencia es reckonable para la naturalización. El Stamp 5 se llama Without Condition After Time, sin ningún límite en el tiempo, y se da a personas que han adquirido 8 años, 96 meses, de residencia legal en Irlanda, o bien Stamp 1 o Stamp 4. Si están en otras residencias, Stamp 2, 3, no cuentan. Esta es reckonable para la naturalización y será válido hasta la fecha de caducidad del pasaporte. Y finalmente, Stamp 6 es para personas que son ciudadanos irlandeses y de otra nacionalidad, que tienen doble nacionalidad. Y esta residencia se llama Permission to Remain Without Condition, sin ninguna limitación. Y evidentemente no necesitan la naturalización. Bueno, esto es muy genérico en cuanto a la estructura, digamos, y la base de lo que es permiso de residencia en Irlanda. Si tienen preguntas, por favor, apúntanlas y las discutiremos luego. Vamos a hablar un poco de naturalización. Las condiciones de naturalización están establecidas en la Ley de Nacionalidad Irlandesa del año 1956, que ha sido modificada en varias ocasiones, y el artículo 15 dispone que hay 6 condiciones para obtener la nacionalidad irlandesa. También dispone que la decisión de dar o no la naturalización de ciudadanía a un extranjero es un poder casi absoluto del ministro de Justicia, que tiene una discreción. El ministro de Justicia tiene una discreción ilimitada y los jueces y los tribunales no interferirán en la discreción del ministro, a no ser que su decisión de denegar la naturalización sea arbitraria o sin justificación razonable alguna. Pero en principio la discreción es absoluta de dar o denegar la naturalización. Sin embargo, como norma general, si un aplicante reúne estas 6 condiciones, pues en principio el ministro da la naturalización y no hay problema. Se debe ser mayor de edad, 18 años, o ser nacido en Irlanda. Hasta el año 2005, todas las personas que nacieron en Irlanda tenían automáticamente la nacionalidad irlandesa, pero hubo un referéndum en el año 2004 en el que se propuso a la ciudadanía que no hubiera un derecho a la nacionalidad automático por el simple hecho de haber nacido en el país. Y cabe decir que aunque los resultados de ese referéndum fueron muy decepcionantes para todos los padres de hijos que nacieron en Irlanda, en aquel entonces, y creo que aún ahora, Irlanda era el único país de la Unión Europea que aún tenía el derecho de adquisición de nacionalidad por el ius solis, el derecho del suelo, el hecho de haber nacido en un territorio. La otra forma tradicional e histórica de adquirir la nacionalidad es el ius sanguinis, a través de descendencia de sangre, a través de tus padres. Y la mayoría de países europeos ahora mismo siguen en general los principios del ius sanguinis, básicamente que tú adquieres automáticamente la nacionalidad de tus padres y ya no la del país donde has nacido. Sin embargo, en Irlanda
los niños que han nacido en Irlanda y las niñas, en algunos casos tienen derecho a la nacionalidad irlandesa de manera automática. Por ejemplo, si uno de sus dos padres ha residido legalmente en Irlanda con Stamp 4 o Stamp 1 o Stamp 5 durante 3 de los 3 años anteriores a su nacimiento. En esos casos, los niños que han nacido sí que adquieren la nacionalidad irlandesa, pero como norma general, no. Eso es la primera condición. La segunda condición para que se apruebe la naturalización es que el solicitante debe tener good character, que se llama, tener buen carácter, lo que significa no haber tenido problemas con las autoridades, que la Gardaí no haya tenido que, en fin, tener tratos con la persona. Y hasta hace poco, delitos o infracciones muy pequeñas, como una infracción de seguridad vial, conducir sin seguro en el coche o otras, o tener penalty points, cosas así se utilizaban por parte del ministro para denegar naturalización. Eso fue objeto de varios recursos judiciales en la High Court y hay un cuerpo muy largo ya de jurisprudencia donde los jueces han matizado este poder del ministro y básicamente lo que han dicho es que el ministro de Justicia no puede esperar de un ciudadano no irlandés unos estándares de conducta y de civilidad que no son tampoco esperables o de un ciudadano irlandés y que todo el mundo puede en un momento dado pues hacer un error o tener una equivocación voluntario o involuntariamente y encontrarse pues en un juzgado o en fin. Otro caso interesante que he visto es, por ejemplo, padres que por distintos motivos, normalmente de problemas de salud mental, han tenido alguna situación que los servicios sociales les han quitado los niños, los hijos, durante un tiempo o de manera indefinida. En algún caso la policía tuvo que intervenir porque había algún problema doméstico y el ministro de Justicia, en tramitar la solicitud de naturalización, siempre pide a la policía un informe policial para que confirme si hay antecedentes penales o no. Y en estos casos la policía habría dicho, bien, en tal fecha nosotros tuvimos que ir a la casa de esta señora porque los servicios sociales nos avisaron que había una disputa doméstica y, en fin, tuvimos que quitar los hijos de la custodia. En algún caso, el ministro concluyó, en base a este encuentro con las autoridades policiales, que el solicitante no era de good character. Eso también fue challengeado en la High Court y, bien, el ministro tuvo que aceptar que eso no era base suficiente ni razonable para concluir que un solicitante no era merecedor de la ciudadanía, eran cuestiones, en fin. No me voy a alargar porque se podrían decir muchas cosas de cada una de estas. Las dos otras condiciones de naturalización van parejas, van juntas y tienen que ver con el periodo de residencia en Irlanda y básicamente se deben tener 5 años de residencia en Irlanda durante los 9 años anteriores a la solicitud. Esta residencia tiene que ser reckonable, tiene que poder contarse y como ya hemos dicho, tan solo es reckonable la residencia en Stamp 1, Stamp 3, Stamp 4 o Stamp 5. Stamp 2 no cuenta ni el 1A ni el 1G. Entonces, la diferencia es que el año inmediatamente anterior a hacer la solicitud de naturalización tiene que ser continuo, en el sentido que no puede haber un break, un gap en sus permisos de residencia, en su GNIB card. Si usted solicita la naturalización el 1 de febrero de 2021, durante el año anterior tiene que haber estado registrado con la GNIB sin ningún break. Si tuvo problemas en renovar su permiso de residencia, su GNIB card, y hay un mes o unos días
incluso unos días que estuvo sin registrarse con inmigración, entonces usted no cumpliría el requisito de tener un año de residencia continua inmediatamente antes de hacer la solicitud. Aparte de este año de residencia continua, se necesitan 4 años de residencia legal durante los anteriores 8, ¿vale? Entonces, también es una condición de naturalización que el solicitante debe tener una intención en buena fe de continuar residiendo en Irlanda después de la naturalización. Y sí, claro, eso normalmente bueno, es una pregunta que se pone en el formulario y la gente dice, pues sí, claro, quiero seguir viviendo en Irlanda. Y eso no es un problema en general. Al final, cuando el ministro aprueba la solicitud, en principio, el ciudadano, el solicitante, es invitado a una ceremonia de naturalización y en esa ceremonia debe jurar fidelidad a la nación. Hasta el COVID-19 había unas 3 o 4 ceremonias al año en distintos lugares del país. Desde el COVID-19 se han suspendido y ahora hace poco el ministro anunció que habría un método distinto para dar la naturalización porque hay unos retrasos enormes en tramitar estas solicitudes y hay gente que ha estado esperando muchos años. En fin, la documentación necesaria es muy amplia, pero básicamente para adultos es un formulario que se llama Form 8, Application Form 8, y hay muchos documentos que se necesitan relativos a la identidad, pasaporte, certificado de nacimiento, si se está casado con un ciudadano irlandés, el certificado de matrimonio, si se está trabajando, pues documentos probatorios de su empleo, como los P21, Balancing Statements de Revenue Commissioners, que dicen los ingresos que han tenido y las tasas que han pagado cada año, P21 Statements, Employment Detail Summaries, también payslips de bank statements de los últimos 12 meses. En fin, la lista es muy larga. También 3 pruebas de residencia, 3 documentos acreditativos de su residencia en Irlanda por cada año que usted dice que ha residido. Si son 5 años de residencia legal, del 2016 al 2021, pues de cada año 3 documentos de residencia. Por ejemplo, utility bills que demuestren que usted ha estado residente. Al hacer la solicitud se deben pagar 175 € y si es aprobada, después se debe pagar 950 € y usted debe devolver el GNIB card y entonces le invitarán a una ceremonia de naturalización. Inicialmente, hasta hace poco, el departamento aspiraba a tramitar las solicitudes de personas que estaban casadas o eran familiares de ciudadanos irlandeses en 6 meses y eso se consiguió durante unos años y las demás solicitudes, la aspiración era tramitarlas durante un año. Pero ahora hay solicitudes que están tardando 2, 3 y hasta 4 años, lo que da lugar a que se genera una vulneración del derecho fundamental a una decisión administrativa dentro de un periodo de tiempo razonable. Esto es un derecho fundamental reconocido en el artículo 40.3 de la Constitución irlandesa, así como también en el artículo 6 de la Convención Europea de los Derechos Humanos. Es un derecho fundamental a un juicio justo y el derecho a un juicio justo incluye el derecho a una decisión razonada e incluye también el derecho a una decisión administrativa dentro de un tiempo razonable. Y 6 meses, un año es un tiempo, se considera razonable para que te den. Perdón, Albert. Albert, estás con mute ahora, perdón. Sí, no pasa nada. Perdón, tuve que colocar mute a todos porque había problemas y también te coloqué a ti, así que si repites la última parte está bien.
Sí, gracias. Pues, como decía, el derecho fundamental a un juicio justo es un derecho humano fundamental, muy importante, reconocido en todos los tratados de derechos humanos y constituciones democráticas. En la Constitución irlandesa está incorporado en el artículo 40.3 y en la Convención Europea de los Derechos Humanos está reconocido en el artículo 6. Todo el mundo tiene un derecho a un juicio justo. Y eso incluye el derecho a una decisión administrativa razonada, con razones, fundada, y a una decisión administrativa dentro de un tiempo razonable. Y como decía, en algunos casos 6 meses es razonable, en otros 1 año es razonable. Ahora mismo, debido a las restricciones de la COVID, la High Court, que es el tribunal, la corte irlandesa que tiene la función de proteger los derechos fundamentales en la Constitución, pues la High Court ha interpretado que debido a la situación actual de restricciones, el ministro se le debe dar un poco más de margen porque tiene dificultades en su funcionamiento, mucha gente trabajando desde casa, etcétera, etcétera, no tiene acceso fácil a los expedientes físicos, etcétera. Entonces, ahora mismo estamos haciendo solicitudes a la High Court para pedir órdenes, para obligar al ministro a tomar decisiones en relación a solicitudes de naturalización en las cuales el solicitante ha estado esperando como mínimo 18 meses. Recientemente concluimos que 18 meses incluso seguramente no era demasiado, y estamos haciendo solicitudes en el High Court para clientes que han estado esperando pues casi 2 años. Entonces, si han estado esperando 2 años, vamos al juzgado, decimos al juez, mire, estamos hartos de esperar, esto nos crea unos problemas familiares, no podemos viajar, nos dificulta acceso a trabajos o lo que sea, y entonces pedimos al juez, oiga, haga una orden, ordene al ministro de Justicia que tome ya una decisión y no nos haga esperar más. Y normalmente entonces, al cabo de unas semanas, cuando entregamos los papeles judiciales, los entregamos, los servimos a la otra parte, entonces ya el Departamento de Justicia saca el expediente y dice, bueno, vamos, y toma una decisión sin demora, porque si no incurren muchos costas procesales en la High Court, porque saben que perderían el caso. Y eso es un mecanismo que si alguno de ustedes han solicitado la naturalización y han estado esperando durante más de 18 meses, pues deberían discutir si quieren con sus abogados. A ver, tengo un problema ahora para compartir. Perdón. A ver, sí. Bueno, esta termina la sección de naturalización. No sé si la gente está cansada de oírme hablar tanto. Yo no tengo muy buen sentido del humor y no los puedo entender. Entonces, yo puedo seguir si quieren o hacemos una pausa. Ahora vendría la sección relativa a la protección internacional, refugio y protección subsidiaria, que es la penúltima sección. Estaré 5 o 10 minutos y después hablaría de la situación de los indocumentados. Javier, no he hablado del cambio de residencia. Me olvidé hablar del cambio de residencia. Lo haré después en las preguntas change of status, a no ser que quieran que lo haga ahora. ¿Qué crees, Víctor? Bueno, leyendo los comentarios, creo que la gente quiere que continúes todavía, Vale. como que cierres y luego podemos abrir realmente el espacio para que se pregunte Vale. de forma directa, ¿no? De acuerdo, muy bien. Intentaré ir rápido porque me imagino que es bastante rutinario. Bueno, otra cuestión muy distinta es la situación de personas que con o sin visado viajan a Irlanda o están en Irlanda y no pueden volver a sus países de origen o no quieren volver a sus países de origen porque tienen un miedo fundado o tienen miedos distintos o problemas distintos de tipo personal, social, político, religioso y o tienen problemas con las autoridades o con gente de su entorno o de su vida. Y una opción, si no tienen permiso de residencia o si la han perdido y no saben cómo regularizar su situación,
Pues una opción, en algunos casos legítima, es hacer una solicitud de protección internacional, y protección internacional incluye dos estatutos de protección internacional. La primera se llama refugio, estatuto de refugiado, y la otra se llama protección subsidiaria. ¿Cómo se llama? Esto está regulado por la International Protection Act 2015, la Ley de Protección Internacional del 2015, que establece una oficina que se llama el IPO, International Protection Office, que tiene la responsabilidad de considerar y examinar solicitudes de protección internacional hechas por parte de ciudadanos fuera de la Unión Europea, y en nombre del ministro de Justicia. Es una oficina independiente, pero bajo el paraguas de la oficina del ministro de Justicia. Esta oficina tiene que tomar tres decisiones. Primera, el solicitante tiene derecho al estatuto de refugiado. Si no, se le puede dar estatuto de protección subsidiaria, y si no, se le puede dar permiso de residencia por motivos humanitarios. Si deniega los tres estatutos, el solicitante puede hacer un recurso de apelación al Tribunal de Protección Internacional, que se llama International Protection Appeals Tribunal, IPAT, y este tribunal podrá decidir en apelación acerca tan solo de estos dos estatutos de protección, refugiado o protección subsidiaria. No entrará en si la persona debería recibir permiso de residencia por motivos humanitarios o no. El Tribunal de Apelación tan solo dirime recursos relativos al Refugee Status y Subsidiary Protection. Si el Tribunal de Apelación deniega también ambas estatutos, hay una última posibilidad de pedir al ministro de Justicia que revise la denegación inicial en primera instancia del permiso de residencia y que le dé a la persona permiso de residencia por motivos humanitarios. Si eso fuera denegado, entonces se inicia el proceso de deportación y el ministro hará una propuesta de hacer una orden de expulsión e invitará a la persona a salir del país voluntariamente sin tener que recibir una orden de expulsión. Si no se marcha voluntariamente, entonces se expedirá una orden de expulsión, se requerirá a la persona que se presente a la oficina inmigratoria en Burke Quay, en Dublin 2, y allí tendrá que firmar. Y tendrá que firmar cada semana o cada 2 semanas o cada 3 semanas. A veces hay gente que ha estado firmando durante meses, durante años, hasta que quizá en algunos casos, no en todos, en muy pocos casos, la GNIB, la Policía Inmigratoria, efectivamente ejecuta la orden de expulsión y acompaña a la persona al aeropuerto, la pone en un avión y se vuelve a su país. Eso pasa a menudo, pero son muy pocas las órdenes de expulsión que se ejecutan. Normalmente se hacen en relación a países como Albania, ¿cómo se llama en español? Georgia, ¿se llama Georgia? Georgia, sí. Georgia, China, Nigeria, bueno, varios países africanos. En Sudamérica ha habido expulsiones en Brasil, y bueno, entonces, muy brevemente, ¿quién tiene derecho a que le reconozcan como refugiado y quién tiene derecho a que le reconozcan la protección subsidiaria y quién puede esperar que le den permiso de residencia por motivos humanitarios? El estatuto de refugiado se da a personas que puedan demostrar que tienen un miedo fundado a ser perseguidas en su país por uno de 5 motivos posibles. Si son perseguidos por motivos de su opinión política, de su raza, de su religión, su nacionalidad o su permanencia a un grupo social determinado. Pues si uno tiene problemas con el gobierno porque apoya a la oposición, persecución por motivos de opinión político. Si uno tiene problemas porque es miembro de una raza indígena, pues problemas por motivos de nacionalidad o raza. Si uno tiene problemas porque es homosexual o es miembro de un sindicato, entonces uno tiene problemas, tiene un miedo a ser perseguido por motivo de su permanencia a un grupo social determinado.
O algunas mujeres en algunos países, por el solo hecho de ser mujeres, son discriminadas o maltratadas. Ellas se podrían considerar un grupo social determinado. Y por motivos de religión, si eres un cristiano o un musulmán o lo que sea, y no puedes ejercer tu religión con libertad. También se puede pedir el estatuto de refugiado si tienes problemas más personales con gente que te quiere hacer daño, quizá por el hecho de que eres miembro de una familia en concreto. Si tu miedo a ser perseguido o a volver a tu país no tiene que ver con uno de estos 5 motivos, pero tiene que ver pues por algún otro motivo, o por el hecho de que hay un conflicto bélico o una guerra en tu país, y como civilian, como ciudadano de a pie normal y corriente, tienes miedo que te caiga una bomba encima o que te explote una bomba de los terroristas, y hay un riesgo real de sufrir un daño serio a tu persona, entonces tú puedes tener derecho a que te den protección subsidiaria. Por ejemplo, si eres de un país, yo que sé, como Irak o Afganistán, o donde hay un conflicto bélico pues serio e importante, Somalia hasta hace unos años, o en fin, Yemen, esta gente, aunque no sea perseguida de manera personal por su opinión o su religión, por el solo hecho de ser ciudadanos de ese país, están en un riesgo a sufrir un daño, ¿no? Entonces, si el IPO y el IPAT creen que o bien la historia no es creíble, no es verdadera, o que el miedo no está bien fundado y que la persona podría encontrar protección en su país, entonces denegaría estas solicitudes. Y en cuanto al permiso de residencia por motivos humanitarios, eso es muy difícil de conseguir en primera instancia, pero si la persona tiene un periodo de residencia muy considerable en Irlanda, de más de 5 años normalmente, o tiene conexiones importantes en el país, sean familiares o sociales, pero conexiones que se haya arraigado mucho, o si tiene una enfermedad, una condición médica muy excepcional, que necesite tratamiento que no pueda conseguir en su país de origen, en esos casos excepcionales, el IPO en primera instancia, y más a menudo el ministro de Justicia en segunda instancia después del IPAT appeal, puede dar permiso de remain, permiso de residencia por motivos humanitarios, pero es bastante difícil, bastante difícil. ¿Dónde estamos? Perdonen, se me ha desconectado esto. Perdonen. No me responde la... ¿Ahora sí? No. Ah, sí. Sí. Bueno, eso termina básicamente el tema de, de protección internacional. Entonces, en cuanto a la sección última, inmigrantes indocumentados, haría las siguientes consideraciones. Aquí he puesto el tema de solicitud de cambio de estatuto inmigratorio, porque se utiliza a menudo en situaciones de indocumentación. Pero el cambio de estatuto inmigratorio, change of status, se puede hacer mientras, y se debería hacer, de hecho debería clarificar que el change of status application, cambiar de stamp 1 a stamp 4 o cambiar de stamp 2 a stamp 4, en principio solo se puede hacer mientras tengas el visado, el permiso de residencia en vigor. Una vez ha caducado tu visado, tu permiso de residencia, y estás indocumentado, en principio, como norma general, de hecho, aunque yo lo he puesto aquí, uno no puede pedir un change of status, porque no es un change of status, de hecho, bueno, es un change of status de indocumentado a documentado. Pero el change of status application, el ministro de Justicia normalmente lo tramita tan solo en relación a personas que, teniendo un estatus, quieren pedir otro. Entonces, hay distintas circunstancias en las que eso es posible, y en muchos casos no es posible. No voy a entretenerles. Si de caso tienen preguntas concretas, lo miramos rápidamente, y en internet les doy la página que seguramente ya conocerán y lo verán. Pero en cuanto a las personas que han quedado indocumentadas y que no quieren hacer una solicitud de protección internacional porque no tienen ningún miedo a volver a su país,
y no tienen ningún riesgo y tan solo quieren trabajar y vivir en paz y seguir con su vida y tirar adelante, pues, como digo, en principio no pueden pedir un change of status, pero en realidad se puede hacer la solicitud y pedir al ministro, por favor, denos permiso de residencia en base a la Section 4 of the Immigration Act 2004, el artículo 4 de la ley migratoria. El ministro dirá, lo siento, no le puedo dar permiso de residencia en base a la Section 4 of the Immigration Act porque usted ya no tiene permiso de residencia, se le ha caducado. Entonces, lo que pedimos al ministro es, de acuerdo, no quiere darnos residencia en base al Section 4, pues envíenos, por favor, una notificación en base al artículo 3 de la Ley de Inmigración de 1999, por la cual usted hace una propuesta de expulsión. Proponga de expulsarme e invíteme a hacer representaciones, a hacer solicitudes por motivos humanitarios acerca por qué debería yo recibir permiso de residencia. Eso es un proceso complicado porque si no sale bien te dan una orden de expulsión o te invitan a salir de voluntario, pero a veces es el único camino y a menudo ha funcionado en casos donde la persona ha estado muchos años en Irlanda, quizá no ha salido durante muchos años porque si sale no puede volver, personas que han trabajado tanto como han podido y se han portado bien, no han tenido problemas con la policía y quizá personas que son vulnerables por razones médicas, sociales, personales o psicológicas y normalmente, desafortunadamente, cuanto más vulnerable es la persona, cuanto más problemas tienen, pues más simpatía podemos derivar del gobierno, desafortunadamente. Pero incluso si la persona no tiene esta vulnerabilidad y tan solo ha estado en el país pues 10, 12 años, quizá 8, y puede demostrar unos contactos muy fuertes, un arraigo muy fuerte o posibilidades de empleo, ofertas de trabajo, pues eso es una opción que se puede hacer un cambio de estatus. Son solicitudes que pueden tardar mucho tiempo. Y claro, durante la tramitación no tienes derecho a trabajar legalmente, no tienes derecho a medical card y todo eso. Pero bueno, cuanto más conexiones personales, familiares y sociales uno tenga, más chances de que tenga éxito. Creo que esto ya está. Entiendo que es una charla muy genérica que seguramente no ha respondido a las preguntas específicas que algunos de ustedes puedan tener. Espero que haya servido de algo para darles una visión muy genérica, pero más o menos global, de lo que es el sistema de inmigración en Irlanda. Hay otros aspectos como los employment permits que no hemos hablado. Si uno quiere venir a trabajar a Irlanda desde fuera de la Unión Europea, en principio tiene que encontrar un trabajo desde fuera del país, un empleador que le haga una oferta de trabajo y entonces solicitar un employment permit no al Departamento de Justicia, sino al Departamento de Enterprise, Employment and Trade. Y hay unos criterios bastante rígidos, unos salarios mínimos, una lista enorme de trabajos en relación a los cuales no es posible pedir el permiso de trabajo. Y bueno, pero no he entrado en ello porque es todo otro tema y pensaba que quizá la mayoría de ustedes no les sería relevante. Víctor, yo más o menos he terminado la exposición. Perdonen el rollo, espero que haya sido útil y estoy a su disposición por cualquier pregunta que puedan tener. Bien, muchas gracias, Albert, por la primera parte expositiva que tenemos. Muchas gracias por la presentación. Hubieron preguntas que sí se responden con tu temática, pero ahora vamos a ir a la parte donde la gente va a ir ya preguntando directamente y vamos a cortar el video, ¿ok? De acuerdo. Aquí se grabó y luego ya volveremos para la despedida, pero pausa play. Ahora sí estamos grabando otra vez. Gracias, Albert. Gracias. Espero que las preguntas hayan servido a la comunidad. Sé que hay muchas dudas aún y él ha colocado su correo muy gentilmente. También hay otro correo de Ask, pero creo que hasta aquí ya cerramos el evento. Sí. Muchas gracias por estar y
En las próximas semanas estaremos hablando sobre otras temáticas, participación ciudadana, también había preguntas sobre trabajo, y eso estaremos en el próximo mes con otro expositor o con otra expositora, ¿está bien? Muchas gracias. Gracias, Albert, para tu despedida. Sí, me quería despedir diciendo, Víctor, felicidades por organizar estos actos. Creo que deben ser útiles por la comunidad y para mí es un gran honor y un gran placer. Espero haber podido ayudar un poco. Envíen las preguntas a esas dos asociaciones que he enviado, Irish Immigrant Council of Ireland o CrossCare, si quieren asesoramiento legal, seguramente gratuito, y espero que les puedan ayudar. Si quieren escribirme a mí, háganlo con toda libertad, yo miraré de ayudarles. A veces podemos ayudar benéficamente y otras veces, evidentemente, tenemos que cobrar unos honorarios. Por lo tanto, la mayoría de cuestiones que ustedes tienen no necesitan un abogado, pueden hacerlas sin abogado, pero si están muy apurados y quieren una opinión experta, en fin, pueden contactar a su propio abogado o a nosotros. Pero estas dos organizaciones son muy buenas, Immigrant Council of Ireland y CrossCare. Y Víctor, felicidades por organizar esto también. Gracias. Gracias. Bueno, nos despedimos ahora. Chao, Vale. hasta la próxima. Adiós. Gracias.